El cielo nocturno se oscurecía a medida que las nubes se apilaban, densas y cargadas sobre el Golfo de México. Santiago, un pescador de 40 y tantos años, de piel curtida por el sol y los años de arduo trabajo, miraba el horizonte con preocupación. Había pasado décadas navegando esas aguas, enfrentándose a tormentas y vientos peligrosos, pero algo en esta tormenta lo inquietaba profundamente. La barca se sacudía al compás de las olas crecientes, mientras los truenos resonaban a lo lejos, anunciando la llegada de un fenómeno que él jamás había visto. Mientras intentaba mantener la calma, Santiago pensó en su familia. Su esposa y sus 2 hijos pequeños estaban esperándolo en la costa, seguramente ya preocupados al ver que no había regresado antes del anochecer. Había salido temprano en la mañana para una pesca rutinaria y confiaba en que podría estar de vuelta antes de que llegara el mal tiempo. Sin embargo, las corrientes marinas y los vientos habían cambiado, arrastrándolo lejos de su ruta, y ahora se encontraba solo en medio de una tormenta que amenazaba con destruir su pequeño bote. «Vamos, viejo. Aguanta», murmuró entre dientes, mientras agarraba con fuerza el timón, intentando mantener la dirección. El viento azotaba su rostro con furia, y el agua salada le salpicaba los ojos, dificultándole la vista. Los rayos iluminaban el cielo de vez en cuando, revelando el mar embravecido a su alrededor. Santiago sabía que, si su barco se rompía, sería cuestión de minutos antes de que el mar lo reclamara por completo. De repente, una ola enorme lo golpeó de lleno, empapándolo de pies a cabeza y arrojándolo contra el borde de la embarcación. Santiago se sujetó desesperadamente, intentando estabilizarse, pero otra ola llegó y esta vez lo arrastró hacia el mar. Su corazón se aceleró mientras sus manos resbalaban en la madera mojada. Gritó con todas sus fuerzas, aunque sabía que nadie lo escucharía en medio de aquel caos. Fue en ese momento que sintió el agua helada rodearlo, como un abrazo mortal que intentaba llevárselo a las profundidades. No. No así, pensó Santiago, luchando por sacar la cabeza del agua y respirar. Con todas sus fuerzas, nadó hacia la superficie, jadeando y tosiendo cuando logró sacar la cara y tomar aire. Su barco ya estaba lejos, moviéndose sin control bajo el poder de las olas. Las fuerzas comenzaban a abandonarlo, y en su mente se formó un pensamiento que lo asustó: ¿es así como voy a morir? Entonces, con una última ráfaga de energía, se esforzó por nadar hacia lo que parecía una tabla flotando a pocos metros de distancia. Con los brazos y las piernas entumecidos por el frío, alcanzó la tabla y se aferró a ella como si fuera su única salvación. Cerró los ojos y dejó que el mar lo llevara, resignado a su destino mientras la tormenta rugía a su alrededor. Horas más tarde. Cuando Santiago abrió los ojos, la tormenta había pasado. Sentía cada músculo de su cuerpo dolorido y su garganta quemaba de la sed. Apenas recordaba cómo había llegado hasta allí, solo fragmentos de la lucha en el agua y la sensación de las olas aplastándolo. Lentamente, levantó la cabeza y se encontró sobre una playa que desconocía por completo. La arena era fina y cálida, y alrededor de él crecía una vegetación densa y exuberante que nunca había visto. Con esfuerzo, se puso de pie tambaleante, mirando alrededor en busca de alguna señal de vida. No había rastros de su barco, ni de otras personas, ni de nada familiar. Respiró profundamente, inhalando el aroma del mar mezclado con el de la tierra húmeda y las plantas. Sentía la boca seca y el estómago vacío, pero lo más urgente era descubrir dónde estaba. ¿Dónde estoy?, se preguntó en voz baja. Su instinto le decía que debía moverse, encontrar agua y refugio antes de que el sol se pusiera nuevamente. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso, notó una figura que se movía a lo lejos, entre las sombras de los árboles. Era un grupo de personas. Venían hacia él en silencio, observándolo desde la distancia. Eran hombres y mujeres de piel morena y vestimentas simples, hechas de tela ligera y adornos de conchas y piedras. Santiago alzó una mano, tratando de parecer amistoso, pero se dio cuenta de que ellos lo miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. No había en sus rostros una expresión de bienvenida, sino de cautela. Entre ellos, una joven avanzó hasta quedar a pocos pasos de Santiago.
Tenía una mirada intensa y una postura firme. Su cabello oscuro caía en cascada sobre sus hombros, y en sus manos sostenía un pequeño cuenco de madera que ofreció al pescador sin decir una palabra. Santiago, demasiado débil para preguntar o cuestionar, tomó el cuenco y bebió. Era agua fresca, y el alivio fue inmediato. Gracias, susurró, aunque sabía que probablemente no lo entenderían. La joven lo observó en silencio, asintiendo ligeramente, pero no pronunció palabra alguna. Entonces, un hombre mayor, de rostro serio y arrugas profundas que revelaban años de experiencia y liderazgo, se acercó al grupo. Su porte era imponente, y Santiago intuyó de inmediato que se trataba del líder. Este hombre, a quien todos parecían respetar y obedecer, lo miró fijamente durante varios segundos, evaluándolo. Al final, levantó la mano y, con un gesto, indicó a Santiago que lo siguiera. Santiago, aún mareado y agotado, obedeció. Fue guiado a través de un sendero que serpenteaba entre la vegetación hasta llegar a una pequeña aldea escondida entre las palmeras y el bosque. Era un lugar como sacado de otro tiempo, con chozas de madera y paja dispuestas en círculo alrededor de una fogata central. Los habitantes de la aldea salieron de sus casas para observar al extraño con asombro. Algunos niños señalaban a Santiago con los ojos muy abiertos, y las mujeres murmuraban entre ellas, sin apartar la vista de él. El hombre mayor, que aún no había hablado, lo condujo hasta una de las chozas y le hizo un gesto para que entrara. Santiago se inclinó al pasar por la entrada y encontró un espacio modesto pero acogedor, con una estera de fibras tejidas en el suelo y algunos objetos que parecían herramientas de uso diario. La joven que le había dado el agua lo siguió al interior, y Santiago, aprovechando el silencio, intentó presentarse. «Mi nombre es Santiago. Soy pescador», dijo con voz débil, señalando su pecho, esperando que entendieran sus palabras. La joven lo observó con atención, y aunque parecía no comprender del todo su idioma, hizo un gesto de reconocimiento. Luego, sin decir nada, comenzó a revisar las heridas que Santiago tenía en los brazos y el rostro, cortes y raspones que había sufrido durante la tormenta. Él se dejó atender, agradecido por la ayuda inesperada. La joven trabajaba con cuidado, usando un ungüento de hierbas que aplicaba con suavidad. Mientras la joven lo curaba en silencio, Santiago comenzó a sentir una mezcla de alivio y preocupación. Había encontrado refugio, sí, pero estaba claro que esa comunidad no tenía contacto con el mundo exterior. La lengua que hablaban era antigua, desconocida para él, y la forma en que lo miraban sugería que nunca habían visto a alguien como él antes. Era como si hubiera llegado a otro mundo, a un lugar donde el tiempo se había detenido y donde él era un completo extraño. Después de atender sus heridas, la joven se retiró sin decir una palabra, dejándolo solo en la choza. Santiago miró a su alrededor, tratando de comprender el lugar en el que se encontraba. Las voces de la aldea, el susurro de las palmeras y el murmullo del mar lo envolvían, creando una atmósfera de paz y misterio. No sabía cuánto tiempo estaría allí ni cómo regresaría a su hogar, pero sentía una extraña calma en el corazón, como si aquel fuera un lugar de oportunidades desconocidas. Justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos y descansar, escuchó pasos acercándose. Era el hombre mayor, quien se paró en la entrada y lo miró con una expresión seria, casi solemne. Santiago se levantó lentamente, esperando que el líder hablara. Sin embargo, el hombre solo lo miró un momento más, asintió con la cabeza y se marchó, dejándolo con una sola pregunta en su mente. ¿Será este mi nuevo hogar? El sol comenzaba a asomarse entre las palmeras, iluminando la aldea con una luz cálida y dorada. Santiago abrió los ojos y se encontró solo en la choza. El cansancio de la noche anterior aún lo embargaba, y las heridas en su cuerpo le recordaban el peligroso viaje que lo había llevado a este extraño lugar. Intentó ponerse de pie, pero el dolor en sus músculos lo hizo detenerse por un momento. Respiró hondo y salió de la choza, decidido a explorar un poco más y entender dónde se encontraba. Al poner un pie fuera, Santiago se sorprendió al ver a los habitantes de la aldea ya ocupados en sus tareas diarias.
Hombres y mujeres caminaban de un lado a otro, llevando vasijas de barro, herramientas de madera, y otros utensilios que nunca había visto antes. Cada persona parecía tener un propósito, y todos lo miraban de reojo, con una mezcla de curiosidad y precaución. A pesar de su evidente desconfianza hacia él, la vida en la aldea parecía fluir en armonía. Santiago observó cómo un grupo de hombres se preparaba para salir hacia la costa, llevando consigo redes rudimentarias y lanzas de madera. Eran pescadores, como él, pero sus técnicas parecían distintas, menos desarrolladas. En ese momento, una mujer joven se acercó a Santiago. Era la misma joven que le había ofrecido agua la noche anterior. Con una expresión serena, le hizo un gesto para que la siguiera. Santiago, deseoso de encontrar alguna explicación, aceptó. Caminó tras ella por la aldea, sintiéndose como un niño en un mundo nuevo. A cada paso, los niños lo miraban con ojos grandes y asombrados, mientras sus madres los llamaban para mantenerlos a distancia. La joven lo llevó hasta un claro en la selva, donde una fogata aún humeaba. A su alrededor, se encontraban varios ancianos de la comunidad, entre ellos el hombre que lo había guiado a la aldea la noche anterior. Santiago lo reconoció de inmediato. Era Amaru, el líder de la comunidad. Su mirada seguía siendo la de alguien cauteloso, pero también parecía calculador, como si estuviera evaluando cada movimiento de Santiago. La joven, que Santiago había notado que todos llamaban Itzel, se sentó junto a los ancianos y comenzó a hablar en un idioma que él no entendía. Los sonidos eran fluidos y antiguos, como el susurro de un río en medio de la selva. Santiago observó cómo Itzel gesticulaba, señalando sus heridas y su ropa, intentando explicar algo a los demás. Los ancianos escuchaban con atención, algunos asintiendo lentamente, otros mirando a Santiago con desconfianza. Aunque no entendía las palabras, el pescador sentía que estaban hablando sobre él, y la tensión en el ambiente era evidente. Después de unos minutos de discusión, Amaru levantó la mano, haciendo un gesto de silencio. Todos se callaron al instante, y el líder fijó su mirada en Santiago. Con voz grave, comenzó a hablar en su idioma, pronunciando palabras que para Santiago eran solo sonidos desconocidos. Pero la expresión de Amaru era clara, le estaba haciendo una advertencia. Los ancianos miraban expectantes, como si esperaran que Santiago respondiera de alguna manera, aunque sabían que no los entendía. Fue en ese momento que Itzel se acercó a él y, con gestos pacientes, trató de explicar lo que Amaru había dicho. Señaló hacia el cielo, luego hacia la costa, y finalmente hacia él mismo, como si intentara darle a entender que estaban dispuestos a ayudarlo, pero que tendría que seguir ciertas normas. Santiago comprendió que su presencia en la aldea no era del todo bien recibida y que sería necesario ganar su confianza. «Lo entiendo», dijo Santiago en voz baja, asintiendo lentamente. «Gracias por la ayuda, no les haré daño». Aunque sabía que sus palabras no serían comprendidas, Santiago esperó que su tono calmado y respetuoso transmitiera su mensaje. Los ancianos intercambiaron miradas, y después de unos segundos, uno de ellos se levantó y colocó una mano sobre el hombro de Santiago. El gesto fue breve, pero suficiente para darle a entender que, al menos por ahora, lo aceptarían en la aldea. Santiago pasó el resto del día observando la vida en la comunidad, aprendiendo sin palabras sobre sus costumbres. Vio cómo las mujeres tejían cestas y preparaban alimentos que nunca había probado. Una mezcla de raíces y frutas que parecían exclusivas de la isla. Los hombres, por su parte, regresaron de su pesca y compartieron con él un poco de su alimento, aunque siempre manteniendo cierta distancia. Santiago trató de ser respetuoso, tomando solo lo necesario y devolviendo cada gesto de generosidad con una sonrisa o un pequeño gesto de agradecimiento. Con el paso de las horas, comenzó a darse cuenta de lo diferente que era este lugar. Todo parecía tener un propósito específico. No había lujos ni excesos, solo lo esencial para vivir y mantener una armonía con la naturaleza. Santiago, que había pasado su vida en una pequeña comunidad pesquera, no estaba acostumbrado a esta simplicidad extrema, pero algo en su interior le decía que podría aprender mucho de estas personas. Al anochecer, Itzel se acercó a él nuevamente,
llevándolo hacia un pequeño río que corría cerca de la aldea. Allí, le ofreció una vasija con agua fresca y un trozo de tela para limpiarse. Santiago aceptó, agradecido por el gesto, y aprovechó el momento para observarla de cerca. La joven tenía una expresión tranquila, pero también una mirada curiosa e intensa. A diferencia de los demás, parecía menos desconfiada y más interesada en conocer quién era realmente ese hombre que había llegado a la isla. «Gracias, Itzel», dijo, pronunciando su nombre con suavidad. Ella lo miró sorprendida, como si no esperara que él recordara su nombre. Santiago sonrió, y aunque no hubo palabras entre ellos, ambos sintieron que ese simple gesto era un pequeño puente que comenzaba a unirlos. La convivencia en los días siguientes fue un reto para Santiago. La comunicación era casi imposible, pero él trataba de aprender observando y repitiendo algunos gestos. Itzel, siempre cerca de él, le enseñaba con paciencia cómo usar algunas plantas para sanar heridas y cómo preparar los alimentos básicos de la comunidad. Santiago, en cambio, intentaba mostrarles a los hombres nuevas técnicas de pesca que conocía, aunque su estilo era limitado debido a las herramientas rudimentarias de la aldea. Uno de los jóvenes, llamado Kamal, se interesó en las técnicas de pesca de Santiago. Aunque al principio se mostraba distante, poco a poco comenzó a acercarse más y a observar con curiosidad cada movimiento que hacía. Kamal tenía la energía y el entusiasmo de alguien dispuesto a aprender, y Santiago lo recibió con gusto. Le mostró cómo hacer nudos resistentes para las redes y cómo lanzar la red de forma más efectiva. Kamal intentaba imitar sus movimientos, a veces con éxito, a veces con fallos, pero siempre con una sonrisa de satisfacción. Mientras Kamal y Santiago practicaban, Amaru los observaba desde lejos. El líder de la aldea mantenía una distancia prudente, pero sus ojos no perdían detalle de los intercambios entre el pescador extranjero y los miembros de su comunidad. Para Amaru, cualquier cambio podía traer consigo riesgos, y Santiago representaba un cambio que él aún no estaba dispuesto a aceptar por completo. A medida que pasaban los días, Santiago sentía que se estaba ganando lentamente la confianza de algunos de los habitantes de la aldea, especialmente de los más jóvenes. Sin embargo, era consciente de que Amaru seguía desconfiando de él y no estaba dispuesto a bajar la guardia tan fácilmente. Un día, después de una exitosa jornada de pesca junto a Kamal, Santiago regresó a la aldea y encontró a Amaru esperándolo en la entrada de su choza. Amaru lo miró con su típica expresión seria y le hizo un gesto para que se sentara frente a él. Santiago obedeció, intuyendo que aquella sería una conversación importante. El líder lo miró en silencio durante un largo rato antes de hablar en su idioma desconocido. A pesar de no comprender las palabras, Santiago captó el tono firme y la seriedad en los ojos de Amaru. Itzel se acercó y trató de traducir algunos gestos, pero Santiago comprendió que el mensaje era claro. Amaru le estaba advirtiendo que, aunque lo habían aceptado, su presencia en la aldea debía ser cuidadosa y respetuosa. Con un tono calmado, Santiago asintió. Intentó transmitir a Amaru que no estaba allí para cambiar sus costumbres ni para imponer su cultura, sino solo para aprender y ayudar en lo que pudiera. Amaru lo miró un momento más y, sin más palabras, se levantó y se retiró. Santiago se quedó solo en la entrada de su choza, mirando cómo el cielo comenzaba a llenarse de estrellas. Una sensación de nostalgia lo envolvió al pensar en su familia, en su hogar y en su vida anterior. Sabía que, aunque se había ganado la confianza de algunos, su camino en esta isla sería largo y lleno de retos. Sin embargo, también sentía una extraña paz en su interior, como si este lugar le estuviera enseñando algo que nunca habría aprendido en su propia tierra. Esa noche, Santiago se durmió bajo. La rutina en la aldea se había vuelto cada vez más familiar para Santiago. Ya no era un completo extraño, los niños corrían alrededor de él con risas curiosas, y los hombres le permitían acompañarlos en la pesca o en la recolección de frutos. Aunque Amaru aún mantenía cierta distancia y desconfianza, Santiago se había ganado un lugar en el corazón de algunos aldeanos, especialmente de Itzel y Kamal. A pesar de que las palabras seguían siendo limitadas, Santiago sentía que había encontrado una especie de hogar temporal en esa isla misteriosa.
Sin embargo, en su interior, algo comenzaba a cambiar. Las noches se hacían más largas, llenas de recuerdos de su antigua vida, de su esposa y sus hijos que seguramente estarían esperándolo en la costa. La idea de volver a casa comenzaba a invadir sus pensamientos, incluso mientras trabajaba o ayudaba en la aldea. Una tarde, mientras se preparaban para una fogata comunitaria, Itzel notó su distracción y se acercó a él en silencio. ¿Estás bien?, preguntó, haciendo un gesto que Santiago ya había aprendido a identificar como una expresión de preocupación. Él sonrió, tratando de ocultar su melancolía, y asintió. Pero Itzel no se dejó convencer, con su mirada profunda, parecía ver más allá de su expresión. «Familia», dijo Santiago, señalando hacia el horizonte. No estaba seguro de que ella entendiera la palabra, pero esperaba que el gesto fuera claro. Itzel asintió lentamente, y sus ojos parecieron volverse más serios. Se sentó junto a él y, tras un momento de silencio, comenzó a hablar en su lengua, contando una historia que Santiago no entendía, pero que escuchaba con atención. Las palabras de Itzel fluían como el agua de un río, llenas de sentimiento y con un tono que revelaba una profunda tristeza. Santiago comprendió, a través de su tono y sus gestos, que Itzel también había perdido a alguien importante, alguien que había partido sin volver. Aquella conversación silenciosa entre ellos creó un vínculo aún más fuerte. Santiago comprendió que Itzel no era solo una joven amable, sino alguien con una historia propia, una historia de pérdida y espera. De alguna manera, la tristeza compartida parecía unirlos aún más. Aunque ninguno podía entender completamente el idioma del otro, el silencio y las miradas hablaban más que cualquier palabra. Días más tarde. Una tarde, mientras Santiago y Kamal trabajaban en reparar una red de pesca, un fuerte grito resonó desde el centro de la aldea. Todos se detuvieron, alertados por el sonido inusual, y corrieron hacia el lugar de donde provenía el grito. Al llegar, encontraron a uno de los ancianos de la comunidad, llamado Tecuani, en el suelo, temblando y respirando con dificultad. Era evidente que algo grave había ocurrido. Amaru se acercó de inmediato, y con una mirada llena de preocupación, pidió a los demás que le dieran espacio. Santiago observaba desde un costado, sin saber si debía intervenir. Sin embargo, notó que Tecuani estaba en un estado crítico y decidió acercarse, recordando algunos conocimientos de primeros auxilios que había aprendido en su juventud. Se arrodilló junto al anciano y comenzó a revisar sus signos vitales, aunque los demás lo miraban con incertidumbre. «Déjame ayudar», dijo Santiago en voz baja, mirando a Amaru, quien lo observaba con una mezcla de duda y recelo. Amaru dudó un instante, pero al ver la seriedad en el rostro de Santiago, le permitió continuar. Santiago colocó una mano en el pecho de Tecuani, tratando de estabilizar su respiración, mientras Kamal y otros jóvenes traían hierbas y agua, siguiendo las indicaciones de Itzel. Santiago aplicó el conocimiento básico que tenía, y después de unos minutos, Tecuani comenzó a respirar con más calma. Un suspiro de alivio recorrió a los presentes, y Santiago sintió una ola de gratitud en los ojos de aquellos que lo rodeaban. Aquella noche, Amaru se acercó a Santiago por primera vez en semanas, mirándolo con una expresión diferente. El líder lo observó en silencio, como si evaluara nuevamente a este hombre extraño que había llegado a su aldea. Finalmente, Amaru hizo un gesto de aprobación, agradeciéndole por su ayuda. Santiago comprendió que, aunque no se le diría en palabras, había dado un paso más hacia la confianza de la comunidad. Días después. Pasaron los días, y Santiago comenzó a escuchar rumores entre los aldeanos. Había una leyenda que corría entre ellos, una historia antigua sobre un extranjero que había llegado hacía generaciones, trayendo consigo cambios profundos. Se decía que ese hombre, como Santiago, había llegado tras una tormenta y había enseñado a la aldea varias cosas nuevas. Sin embargo, la leyenda también advertía que la llegada de un extranjero siempre traía consigo una elección difícil para la comunidad, cambiar o resistir. Curioso, Santiago intentó aprender más sobre la leyenda, acercándose a Itzel y Kamal, quienes parecían conocer parte de la historia. Kamal le explicó, usando palabras sencillas y gestos,
que el anciano Tecuani era uno de los pocos en la aldea que recordaba partes de la leyenda, transmitida de generación en generación. Fascinado, Santiago pidió a Camal que lo llevara a ver a Tecuani para escuchar su versión de la historia. Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo despejado, Santiago y Camal se reunieron con Tecuani en su choza. El anciano, aunque aún débil, accedió a hablar, y su voz temblorosa comenzó a narrar una historia de tiempos antiguos. Según la leyenda, el extranjero había llegado en una noche de tormenta, tal como Santiago, y había enseñado a la comunidad sobre técnicas de pesca y formas de aprovechar la tierra. Sin embargo, con el tiempo, el extranjero también había sembrado dudas y miedos, al hablar de tierras lejanas y de un mundo más allá de la isla. El extranjero se fue, dijo Tecuani, mirando a Santiago con ojos profundos y cansados, pero dejó una semilla en el corazón de la aldea. Una semilla de preguntas. Santiago comprendió entonces que no solo era un visitante, sino también una especie de símbolo para la comunidad. Su presencia evocaba recuerdos, miedos y esperanzas. Al terminar la historia, Tecuani le pidió a Santiago que eligiera con sabiduría sus acciones en la aldea, pues, como el hombre de la leyenda, él también tendría un impacto duradero, para bien o para mal. La noche del consejo. Al final de la semana, Amaru convocó a un consejo entre los ancianos y los líderes de la aldea para decidir sobre el futuro de Santiago. La noticia se extendió rápidamente, y esa noche todos se reunieron alrededor de la fogata central. Santiago se encontraba en el centro de la reunión, rodeado por rostros expectantes y miradas cautelosas. Amaru fue el primero en hablar, con su voz profunda y firme. Expresó la gratitud de la aldea hacia Santiago por haber ayudado a Tecuani y por compartir su conocimiento en la pesca. Sin embargo, también mencionó los riesgos de aceptar influencias externas y cómo la llegada de Santiago había despertado antiguas preocupaciones. Entonces, uno a uno, los ancianos y algunos de los habitantes de la aldea dieron su opinión. Algunos, como Camal e Itzel, defendieron la presencia de Santiago, argumentando que su llegada era una oportunidad para aprender y crecer. Camal habló de cómo había aprendido nuevas técnicas de pesca y de cómo Santiago había mostrado respeto hacia la cultura de la comunidad. Por otro lado, algunos ancianos, temerosos del cambio, advirtieron sobre los riesgos de permitir que alguien externo influenciara demasiado en la vida de la aldea. Recordaron la leyenda y temían que Santiago pudiera romper la armonía que habían mantenido durante generaciones. Santiago escuchaba en silencio, con el corazón latiendo rápido. Sabía que aquel momento era crucial. Al final, cuando todos hubieron hablado, Amaru volvió a mirarlo. Había una pregunta en sus ojos, una pregunta que no necesitaba ser traducida. ¿Qué deseas realmente, Santiago? Santiago respiró hondo y, con voz firme, respondió: solo busco ayudar, y tal vez aprender. No quiero imponer nada, quiero ser parte de la aldea mientras sea necesario. Las palabras de Santiago, aunque sencillas, parecieron calar en la comunidad. Algunos ancianos asintieron en silencio, y Amaru observó con atención la sinceridad en los ojos del pescador. Después de un largo silencio, el líder se levantó y dio su veredicto: Santiago podría quedarse, pero tendría que seguir las normas y no tratar de cambiar las costumbres de la comunidad. Además, debería aprender más sobre la isla y demostrar respeto hacia sus tradiciones. Al oír la decisión de Amaru, Santiago sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. Sabía que había sido aceptado, pero también entendía que su papel en la aldea tenía límites claros. A partir de ese momento, no solo era un visitante, era parte de algo más grande, de una historia que él mismo había comenzado a escribir junto a la comunidad. Mientras el fuego de la fogata ardía con más fuerza, Santiago miró a Itzel y Camal, quienes le devolvieron una sonrisa de apoyo. A partir de esa noche, su vida en la isla tomaba un nuevo rumbo, uno que lo acercaba más a la comunidad, pero también lo ponía ante la responsabilidad de honrar sus costumbres y de ser digno de la confianza que le habían otorgado. Santiago ya no se sentía como un extraño entre los habitantes de la aldea. Cada día que pasaba, se volvía más parte de la comunidad.
Aprendió a construir herramientas con los materiales de la isla, a cultivar en los campos pequeños junto a las mujeres y a utilizar hierbas medicinales para tratar pequeñas heridas y dolencias. Itzel y Kamal se convirtieron en sus mayores aliados y maestros, compartiéndole conocimientos que solo aquellos nacidos en la isla podían entender profundamente. Sin embargo, Santiago aún no podía dejar de pensar en su hogar. Por las noches, mientras el sonido de las olas acariciaba la orilla, él se sentaba solo en la playa, mirando hacia el horizonte, donde sabía que su familia estaría esperándolo. La lucha interna entre quedarse o buscar una forma de regresar a casa se intensificaba cada día. Había aceptado las reglas de la comunidad, pero la añoranza de su vida pasada seguía presente. Una tarde en la aldea. Una tarde, Amaru convocó a Santiago y a otros miembros de la comunidad a una reunión especial. Al llegar, vio que los ancianos estaban sentados en círculo alrededor de una fogata, y en el centro se encontraba una caja de madera vieja y tallada con símbolos que Santiago no reconocía. La caja parecía muy antigua, casi sagrada. Santiago sintió una mezcla de curiosidad y respeto mientras observaba a Amaru abrirla con cuidado. Dentro de la caja había varios objetos, una piedra tallada, una concha marina, una figura de barro y una vieja brújula, oxidada y desgastada por el tiempo. Santiago miró la brújula con asombro, era una prueba de que, en algún momento, otros viajeros habían llegado a esa misma isla, al igual que él. Amaru, con un tono solemne, comenzó a hablar en su idioma. Itzel, sentada junto a Santiago, le tradujo con dificultad. Esta caja es el legado de la isla. Cada objeto aquí representa una historia, un recuerdo de aquellos que, como tú, llegaron y dejaron una huella en nuestra comunidad. Santiago escuchó atento mientras Itzel le explicaba la importancia de cada objeto. La piedra tallada era un recuerdo de un explorador que había enseñado a la aldea a trabajar la roca para hacer herramientas, la concha era de un hombre que había traído nuevas técnicas de pesca, y la figura de barro era un símbolo de un sanador que había compartido conocimientos sobre plantas medicinales. Amaru, al ver el interés de Santiago, le pasó la brújula. Santiago la sostuvo en sus manos, sorprendido por la sensación de peso y de historia que llevaba. Pensó en cuántos otros viajeros habrían sostenido esa misma brújula, y cuántos habrían sentido el mismo anhelo por regresar a su hogar. Una conversación profunda. Esa noche, Santiago no podía dejar de pensar en la brújula. Al verla, su mente se llenó de imágenes de su propia familia, de las tardes en las que enseñaba a su hijo a pescar, de las risas de su esposa mientras lo ayudaba a desenredar las redes. Las emociones se apoderaron de él, y sin darse cuenta, unas lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Itzel, que lo había estado observando en silencio, se acercó y se sentó a su lado. Sin decir nada, le pasó un pedazo de tela para que se secara las lágrimas. Santiago sonrió agradecido, sintiendo una conexión aún más profunda con ella. A veces, dijo Itzel en voz baja, la isla nos da lo que necesitamos, pero también nos pide algo a cambio. Santiago la miró confundido, y ella continuó. Muchos han llegado aquí y han dejado algo de sí mismos. Pero también han encontrado algo que no sabían que estaban buscando. Mi abuelo solía decir que la isla guarda los secretos de aquellos que la escuchan con el corazón. La conversación dejó a Santiago pensando. ¿Qué era lo que la isla le estaba enseñando? Tal vez, pensó, había algo que debía aprender antes de poder regresar a su hogar. Pero, ¿qué era? ¿Qué le faltaba entender? La tormenta en el corazón de Santiago. A medida que los días pasaban, Santiago se daba cuenta de que la aldea era más que un simple refugio. Cada persona en la comunidad parecía entender su rol en un equilibrio delicado con la naturaleza y con los demás. El respeto que tenían hacia la tierra, el mar y entre ellos mismos era algo que Santiago había comenzado a admirar profundamente. La isla, en su aislamiento, parecía haber preservado una armonía que el mundo exterior había olvidado hacía mucho tiempo. Sin embargo, con el tiempo, Santiago comenzó a notar algo extraño. Algunos jóvenes, especialmente Kamal, empezaron a hacerle preguntas sobre el mundo exterior. Querían saber cómo eran las ciudades,
los barcos grandes y las costumbres de otros pueblos. Santiago, consciente de la responsabilidad que Amaru le había dado, trataba de responder con cuidado, intentando no despertar un deseo peligroso por lo desconocido. Una noche, mientras hablaba con Kamal y otros jóvenes alrededor de la fogata, Kamal le hizo una pregunta que lo dejó sin palabras. ¿Crees que podríamos ser más felices allá, en tu mundo? ¿O somos más felices aquí, en la isla? Santiago miró a Kamal y a los otros jóvenes. Todos tenían los ojos llenos de curiosidad, y Santiago sintió una responsabilidad inmensa. Recordó su propia vida en el continente, las dificultades y las alegrías, las diferencias en la manera de vivir. Aquel momento le mostró que, aunque era un invitado en la isla, su presencia y sus palabras tenían el poder de influir en sus nuevos amigos. No sé la respuesta a esa pregunta, Kamal, respondió finalmente. En mi mundo, las cosas son diferentes. Hay muchas oportunidades, pero también mucha competencia. Aquí tienen una vida tranquila y unida. Ambos lugares tienen sus alegrías y sus desafíos. Los jóvenes reflexionaron en silencio, y Santiago sintió que había tomado la decisión correcta al ser honesto. La paz de la isla era algo raro y valioso, y aunque ellos tenían derecho a saber sobre el mundo exterior, también tenían el derecho de proteger la sencillez de su vida. La lección de Amaru. Al día siguiente, Amaru llamó a Santiago y lo llevó a un lugar en la montaña que él aún no conocía. Subieron en silencio, con Amaru liderando el camino y Santiago siguiéndolo, tratando de igualar su paso. El ascenso fue arduo, y Santiago comenzó a entender que aquel viaje era algo importante. Al llegar a la cima, Amaru lo llevó a un mirador natural, desde el cual se podía ver toda la isla. El líder se sentó en una roca, y Santiago lo imitó, respirando hondo y disfrutando del aire fresco y la vista impresionante. Esta isla ha visto muchos viajeros, dijo Amaru, rompiendo el silencio. Cada uno ha traído algo nuevo, algo que ha cambiado nuestra vida. Pero algunos también han intentado imponer su manera de ver el mundo. Santiago escuchó, sabiendo que las palabras de Amaru llevaban un mensaje importante. Aprecio que hayas respetado nuestras costumbres, Santiago. Pero debes recordar que los jóvenes de nuestra aldea son como el mar, curiosos, fuertes, pero también inestables. Quieren ver más allá, pero aún no comprenden los peligros del cambio. Amaru hizo una pausa y miró a Santiago con una intensidad que no había mostrado antes. La paz es frágil, y tú eres una voz fuerte en la aldea. Te pido que uses esa voz con sabiduría, que no siembres deseos que nuestra comunidad no esté preparada para aceptar. Santiago asintió, sintiendo el peso de las palabras de Amaru. Sabía que el líder tenía razón. La isla era un lugar único, y su presencia en ella podía significar un cambio profundo, tanto para bien como para mal. Una revelación inesperada. Esa misma noche, mientras Santiago reflexionaba sobre las palabras de Amaru, Itzel se le acercó y le reveló un secreto que había guardado durante mucho tiempo. Le contó que, de pequeña, su padre también había llegado a la isla como extranjero, un hombre que había encontrado refugio en la comunidad y que había traído consigo conocimientos de medicina. Él había vivido en paz en la aldea, pero siempre había tenido el deseo de ver el mundo exterior. Mi padre siempre hablaba de un lugar donde las estrellas no se podían ver por la luz de las ciudades, dijo Itzel con una sonrisa melancólica. Decía que, algún día, yo también debería conocer ese mundo, pero yo elegí quedarme. Aquí encontré mi paz. Santiago la escuchaba con asombro, comprendiendo que Itzel, más que nadie, comprendía su dilema. Ella también era el resultado de un encuentro entre dos mundos y había elegido la vida en la isla, aceptando sus misterios y limitaciones. La historia de Itzel lo conmovió profundamente, y sintió que, en cierto modo, ambos compartían un vínculo invisible, una herencia de aquellos que habían llegado antes. Un momento de decisión. Al final de la noche, Santiago se sentó en la playa, mirando el horizonte una vez más. Sabía que tenía una elección difícil frente a él, permanecer en la isla y aceptar su vida como parte de esta comunidad o buscar una manera de regresar a su
El vínculo de Santiago con la isla y sus habitantes crecía día a día. A pesar de que aún pensaba en su familia y en su vida pasada, se había convertido en alguien cercano a todos en la aldea. Su conexión con Itzel, Kamal y hasta con el reservado Amaru era evidente. Sin embargo, una nueva inquietud comenzaba a surgir en él. Se preguntaba si la isla misma tenía secretos que aún no había descubierto y si esos secretos podrían darle una respuesta a su dilema de quedarse o regresar. La invitación de Itzel. Una mañana, mientras ayudaba a Kamal a recoger madera en el bosque, Itzel se acercó a él con una expresión decidida y le propuso algo inesperado. «Quiero mostrarte algo que pocos han visto», le dijo en voz baja, como si temiera que alguien más escuchara. Santiago la miró con curiosidad, sorprendido por su tono misterioso. Itzel era reservada, pero aquella vez sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y cautela. Él asintió, aceptando la invitación sin hacer preguntas. Sabía que, si ella le mostraba algo secreto, sería algo importante. Itzel lo guió hacia una parte de la isla que Santiago no había explorado antes. A medida que avanzaban, el paisaje se volvía más salvaje y denso, lleno de vegetación espesa y plantas exóticas que nunca había visto. Subieron una colina rocosa hasta llegar a una cueva oculta por matorrales y piedras. Itzel se detuvo frente a la entrada y le hizo una señal para que la siguiera en silencio. «Este lugar es especial», le susurró. «No todos los de la aldea lo conocen, pero mi padre me lo mostró cuando era niña». Entraron en la cueva, y Santiago se sorprendió por el aire fresco y el silencio profundo que los envolvió. La luz del sol se filtraba por pequeñas grietas en las paredes, iluminando el camino en tonos dorados y azules. La cueva parecía un lugar sagrado, antiguo, lleno de una energía que Santiago no podía explicar. Descubrimiento en la cueva. Mientras caminaban, Itzel comenzó a hablar en voz baja, como si compartiera un secreto de familia. «Mi padre siempre me dijo que este lugar era un recordatorio de que la isla tiene su propio corazón, sus propios secretos. Aquí es donde algunos vienen a reflexionar cuando están en conflicto. Es un sitio que guarda los recuerdos de todos los que alguna vez han tenido que decidir su destino aquí». Santiago la escuchaba fascinado. Sabía que Itzel no compartía este tipo de cosas fácilmente. Entonces, la vio detenerse frente a una pared en la que había grabados antiguos. Figuras, símbolos y extrañas formas llenaban la superficie de la roca. Santiago se acercó para ver mejor y notó que algunas de las figuras mostraban escenas de personas en lo que parecía una travesía o un viaje. «Este es el camino oculto», le explicó Itzel, señalando una figura central de un hombre mirando hacia el horizonte. «Mi padre decía que aquellos que venían aquí en busca de respuestas encontraban una guía. A veces, significa quedarse y ser parte de la isla, otras veces, es una señal para partir». Santiago sintió un escalofrío mientras miraba la figura del hombre en la pared. Aquello parecía una representación de su propia situación, atrapado entre dos mundos, sin saber si debía quedarse o intentar regresar al suyo. «¿Y tú qué encontraste cuando viniste aquí?», le preguntó a Itzel, con curiosidad. Ella lo miró con una sonrisa triste. «Yo encontré paz. Decidí que mi lugar estaba aquí, en la isla, y que sería fiel a sus tradiciones y a la vida que conocía. Pero sabía que algún día, alguien como tú vendría y tal vez encontraría una respuesta diferente». El dilema de Santiago. Santiago pasó un largo rato observando los grabados en silencio, intentando entender el mensaje de aquel lugar. Se dio cuenta de que, aunque se había adaptado bien a la vida en la isla y apreciaba profundamente a sus habitantes, aún no podía deshacerse de la añoranza por su hogar y su familia. Sabía que regresar era casi imposible, pero su corazón aún no se resignaba. Itzel, comprendiendo el conflicto que lo atormentaba, se acercó y puso una mano en su hombro. «No tienes que decidir hoy, Santiago», le dijo en voz baja. «La isla es paciente. Ella te guiará cuando sea el momento». Santiago asintió, agradecido por su comprensión y apoyo. Sentía que en ese momento, la conexión que compartían iba más allá de palabras o gestos.
Era una amistad nacida de la confianza y el entendimiento mutuo. El retorno a la aldea. Mientras regresaban a la aldea, Santiago se sentía abrumado por una mezcla de emociones. Había sentido en la cueva que estaba cerca de una respuesta, pero aún no podía descifrarla. Al llegar, Amaru lo estaba esperando. Parecía que el líder había notado algo en su expresión, pues lo observaba con una mirada escrutadora. La isla tiene sus propias maneras de mostrar el camino, le dijo Amaru, como si leyera sus pensamientos. A veces, quienes llegan aquí encuentran algo que no sabían que buscaban. Amaru no agregó nada más, y Santiago comprendió que sus palabras eran tanto un consejo como una advertencia. Sentía que todos, desde Itzel hasta el propio Amaru, esperaban algo de él, algo que ni siquiera él mismo entendía completamente. Un visitante inesperado. Esa noche, mientras la aldea dormía, Santiago escuchó un ruido extraño. Salió de su cabaña y vio una figura en la playa. Era Kamal, quien miraba hacia el horizonte, absorto en sus pensamientos. ¿Qué haces aquí, Kamal?, preguntó Santiago, acercándose. Kamal se sobresaltó, pero al ver a Santiago, su expresión se suavizó. No puedo dejar de pensar en el mundo que describiste. Las ciudades, la gente, ¿es cierto que hay lugares donde el cielo nunca está oscuro? Santiago suspiró, comprendiendo que sus historias habían encendido en Kamal un deseo peligroso. Sabía que, como él, Kamal era alguien que anhelaba algo más allá de lo que la isla podía ofrecerle. Es cierto, Kamal. Pero también es un mundo que no siempre es fácil. La vida en la ciudad es muy diferente a la vida aquí. Puede ser dura y, a veces, solitaria. Kamal lo miró con ojos llenos de emoción y duda. Quiero ver ese mundo, Santiago. Quiero saber qué más hay más allá de la isla. Santiago no supo qué decir. Comprendía el deseo de Kamal, pero también sabía que el mundo exterior podría ser cruel con alguien que no estuviera preparado para él. A veces, Kamal, dijo finalmente, la mejor aventura está en el corazón. Puedes viajar, pero si no tienes paz en tu interior, nunca encontrarás lo que estás buscando. La advertencia de Amaru. Al día siguiente, Amaru llamó a Santiago y lo confrontó sobre su conversación con Kamal. El líder, aunque calmado, lo miraba con una seriedad que Santiago no había visto antes. Kamal es joven, Santiago. Aún no comprende los peligros que conlleva la curiosidad sin límites. Él confía en ti, y tus palabras lo están llevando a querer algo que la isla no puede darle. Santiago sintió el peso de las palabras de Amaru. Sabía que su presencia en la isla había cambiado muchas cosas, y que ahora tenía la responsabilidad de manejar ese cambio con sabiduría. No es mi intención cambiar a la gente de la aldea, dijo Santiago. Solo quiero ayudar, pero entiendo que mis historias pueden hacer que los jóvenes deseen algo que no pueden tener. Amaru asintió, como si aprobara su respuesta, pero no dejó de mirarlo con seriedad. Entonces, úsalo sabiamente, Santiago. La isla te ha aceptado, pero siempre recuerda que tus palabras pueden ser tanto una guía como una trampa. Una decisión. Esa noche, Santiago volvió a la cueva, buscando las respuestas que tanto anhelaba. Se sentó frente a los grabados y cerró los ojos, dejando que el silencio de la cueva llenara su mente. Por primera vez, se permitió sentir completamente su anhelo de regresar a su hogar y su amor por la comunidad que lo había acogido. En ese silencio profundo, una idea comenzó a tomar forma. Tal vez, su misión no era simplemente regresar o quedarse, sino encontrar una manera de conectar ambos mundos sin romper la armonía de la isla. Tal vez podía ofrecer sus conocimientos de una forma que enriqueciera la vida de la aldea, sin despertar deseos insaciables por el mundo exterior. Abrió los ojos, sintiendo una paz que no había experimentado antes. Comprendió que aún tenía mucho que aprender y que, quizá, la isla le daría una oportunidad para demostrar que podía ser un puente entre dos realidades sin poner en peligro el delicado equilibrio que Amaru y los ancianos protegían. Con el corazón más ligero, Santiago regresó a la aldea,
listo para enfrentar las consecuencias de sus palabras y para aceptar el camino que la isla le ofreciera, cualquiera que fuera. Sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar, pero ahora estaba preparado para afrontarla, con la esperanza de encontrar un propósito que uniera su pasado y su presente en un solo destino. El tiempo había pasado rápidamente en la isla, y Santiago había encontrado en la comunidad algo parecido a una segunda familia. Se había acostumbrado a las rutinas diarias, a las historias de los ancianos, a la risa de los niños corriendo entre las cabañas, y a la sabiduría tranquila de Amaru. Sin embargo, las palabras de Amaru y su creciente amistad con Kamal seguían pesando en su mente. Se daba cuenta de que, sin quererlo, estaba en una posición en la que cada paso que daba podía influir profundamente en la comunidad y en su forma de ver el mundo. Un rito ancestral. Una mañana, Amaru reunió a la aldea entera en la plaza central para hacer un anuncio importante. Santiago, que estaba ayudando a Kamal a reparar unas redes de pesca, se detuvo y se unió al grupo, curioso por saber de qué se trataba. Los ancianos de la aldea rodeaban a Amaru, y todos llevaban vestimentas especiales hechas de hojas y plumas de colores. La seriedad en el ambiente era palpable, y Santiago comprendió que se trataba de algo significativo. Amaru levantó la mano para llamar al silencio y comenzó a hablar en su tono solemne. Ha llegado el momento de celebrar el rito de visión, dijo, mirando a cada persona con una intensidad que imponía respeto. Este es el rito que nos conecta con el espíritu de la isla, con las vidas de aquellos que han venido antes de nosotros, y con el futuro que nos espera. Santiago intercambió una mirada intrigada con Itzel, quien se acercó para explicarle en voz baja. El rito de visión es un ritual que se celebra cada varios años. Es una ceremonia donde algunos de nosotros, elegidos por los ancianos, reciben visiones sobre su destino y el destino de la isla. Es un evento sagrado. Al escuchar esto, Santiago sintió una mezcla de asombro y nerviosismo. Sabía que la comunidad era profundamente espiritual y respetuosa de sus costumbres, pero no esperaba que existiera un rito tan místico como ese. Amaru continuó hablando, y luego anunció el nombre de los participantes que habían sido elegidos para recibir las visiones. Santiago escuchó con atención hasta que, sorprendentemente, oyó su propio nombre. Santiago, dijo Amaru, mirándolo fijamente, tú también formarás parte del rito de visión. La isla ha decidido que tu presencia aquí es significativa, y debemos entender qué mensaje tiene para ti y para nosotros. Santiago quedó en shock. No esperaba ser incluido en algo tan sagrado y personal. Sin embargo, al ver la mirada de apoyo de Itzel y Kamal, asintió, aceptando el honor y el desafío. Preparativos para la ceremonia. Durante los días siguientes, los elegidos para el rito de visión fueron llevados a un lugar apartado en la isla, donde debían prepararse para la ceremonia a través del ayuno, la meditación y la introspección. Santiago se encontraba en una pequeña cabaña de madera y hojas, solo, en un silencio que lo envolvía como nunca antes. Al principio, sus pensamientos se dirigieron a su familia y a su hogar, recordando los momentos felices que había dejado atrás y preguntándose qué habría sido de ellos. Sin embargo, a medida que los días pasaban, sus pensamientos comenzaron a centrarse en su vida en la isla y en el impacto que él había tenido en la comunidad. Recordó la conversación que había tenido con Kamal en la playa, y la advertencia de Amaru sobre la responsabilidad de sus palabras. ¿Qué papel estaba destinado a cumplir en la vida de esas personas? ¿Por qué la isla lo había elegido para participar en aquel rito? La noche anterior a la ceremonia, Itzel vino a visitarlo para darle una última bendición antes de que el ritual comenzara. Ella llevó una pequeña vasija con un ungüento de hierbas que untó en sus manos y su frente, y luego le ofreció unas palabras de ánimo. Confía en la isla, Santiago, le dijo con una calidez en la mirada. Ella te mostrará lo que necesitas ver. Santiago la observó, sintiendo una profunda gratitud por la amistad y la paz que ella le brindaba. Sabía que el rito no sería fácil, pero en el fondo, sentía una pequeña chispa de emoción. Tal vez, después de todo, la isla tenía un propósito mayor para él. El inicio del rito de visión.
La noche de la ceremonia, Santiago y los otros elegidos se reunieron en un círculo en medio del bosque, guiados por Amaru y los ancianos de la aldea. El lugar estaba iluminado solo por antorchas y la luz de la luna llena que se filtraba entre las hojas de los árboles. Todo el ambiente tenía un aire místico y solemne, y Santiago sintió un escalofrío de anticipación. Amaru caminó hasta el centro del círculo y comenzó a cantar una melodía antigua, profunda, que parecía resonar con el corazón mismo de la isla. Los ancianos lo acompañaron, y sus voces se unieron en una armonía que vibraba en el aire, llenando el lugar con una energía indescriptible. Uno por uno, los participantes fueron invitados a cerrar los ojos y a concentrarse en su interior, permitiendo que las visiones llegaran a ellos. Santiago respiró hondo, cerró los ojos y trató de calmar su mente. Al principio, solo escuchaba su propia respiración y el susurro del viento, pero pronto comenzó a sentir una sensación extraña, como si el tiempo se detuviera y la realidad a su alrededor se desvaneciera. La visión de Santiago. De repente, Santiago se encontró en una playa, pero no era la playa de la isla, era una mezcla de recuerdos y sueños. Frente a él, veía a su esposa y a su hijo, riendo y llamándolo desde la orilla. Su corazón se llenó de alegría al verlos, pero al intentar acercarse, la imagen se desvaneció, y en su lugar, apareció la figura de Kamal, quien lo miraba con una mezcla de tristeza y esperanza. Luego, vio una imagen de la aldea, pero algo había cambiado. En su visión, los habitantes de la isla estaban construyendo barcos y explorando el mar. Kamal estaba liderando a un grupo de jóvenes hacia lo desconocido, mientras Itzel observaba desde la orilla, con una expresión de orgullo y melancolía. Santiago comprendió que Kamal deseaba más de lo que la isla podía ofrecerle, y que algún día, él mismo podría decidir partir en busca de algo más allá de su hogar. La visión cambió nuevamente, y Santiago se vio a sí mismo, en el centro de un círculo, compartiendo historias y conocimientos con la gente de la aldea. Sentía que estaba ayudando a construir un puente entre el mundo exterior y la isla, pero sin alterar su esencia. En ese momento, comprendió que la isla le había dado una misión especial, ser un guía y un guardián, alguien que pudiera ayudar a los habitantes de la aldea a explorar el mundo, pero de una manera segura y respetuosa, sin perder la paz y la armonía que habían protegido durante generaciones. Cuando la visión terminó, Santiago abrió los ojos, y se dio cuenta de que los demás lo estaban mirando. Amaru asintió en silencio, como si comprendiera lo que Santiago había experimentado. La revelación. Al amanecer, el grupo regresó a la aldea en silencio, cada uno de los elegidos asimilando las visiones que habían recibido. Santiago sentía una paz interior que no había sentido en mucho tiempo. Aunque la visión le había mostrado que Kamal podría querer salir de la isla, también le había dado la certeza de que su propia misión era ayudar a la comunidad a preservar su identidad, incluso si algún día algunos decidían explorar más allá de sus fronteras. Esa mañana, Santiago se encontró con Kamal en la playa. Al verlo, Kamal sonrió, pero Santiago notó una mirada de curiosidad y expectativa en sus ojos. «Santiago, ¿crees que algún día podría ver el mundo que me describiste?», preguntó Kamal, sin saber que Santiago ya había visto su destino en la visión. Santiago sonrió, y le puso una mano en el hombro. «Creo que, cuando llegue el momento, estarás listo, Kamal. Pero el mundo exterior tiene sus propios desafíos, y es importante que siempre recuerdes quién eres y de dónde vienes». Kamal asintió, como si las palabras de Santiago le dieran una tranquilidad que no había sentido antes. El final del rito. Esa noche, la aldea celebró la finalización del rito de visión con una gran fiesta. Todos los habitantes compartieron comida y música, y Santiago se unió a ellos, sintiéndose más conectado que nunca con esa comunidad que lo había acogido como uno de los suyos. Sentía que había encontrado un propósito, un equilibrio entre su vida pasada y su presente en la isla. Mientras la música resonaba en el aire y las risas llenaban la noche, Santiago miró a Itzel y a Kamal, y sintió que su vida en la isla acababa de comenzar de una manera nueva y profunda. Había encontrado una respuesta, pero también una misión: preservar la paz de la isla, incluso si algún día, él mismo decidía regresar a su hogar en el continente.
Sin embargo, sabía que la paz que tanto amaba no sería eterna, y que los deseos de Kamal y las tensiones latentes podrían ser los desafíos que pondrían a prueba su decisión. Santiago había logrado encontrar cierta paz y propósito en la isla, pero las tensiones que había presenciado en sus visiones empezaban a manifestarse en la realidad. Kamal, inspirado por las historias de Santiago, se mostraba cada vez más inquieto y lleno de preguntas sobre el mundo exterior. La comunidad empezaba a notar ese cambio en él, y algunos ancianos expresaban su preocupación, temiendo que Kamal arrastrara a los demás jóvenes hacia deseos que no podían cumplir. Sin embargo, Santiago se encontraba en medio de un dilema: quería honrar su promesa de guiar a la comunidad, pero también entendía los deseos de Kamal y sus anhelos de explorar más allá de los confines de la isla. Un clima extraño. Una mañana, mientras Santiago estaba en la playa revisando las redes con Itzel, notó que el cielo se nublaba rápidamente, y el mar, normalmente calmado, empezaba a mostrar señales de una tormenta inminente. Las olas aumentaban en tamaño, golpeando la costa con fuerza inusual. Itzel observó el horizonte con el ceño fruncido, notando también el cambio repentino en el clima. «Esto no es normal», dijo, con preocupación en la voz. «Las tormentas aquí suelen ser predecibles, pero este clima, algo se siente mal». Santiago miró a Itzel, sintiendo una extraña sensación de mal presagio. Las visiones que había tenido durante el rito de visión parecían cobrar vida, como si los eventos estuvieran avanzando hacia un punto culminante. Sabía que debía actuar con cautela, pero una parte de él también sentía que este era el momento en que la isla probaría si su presencia era para bien o para mal. Un enfrentamiento con Kamal. Esa noche, mientras la tormenta continuaba aumentando en intensidad, Kamal fue a buscar a Santiago. Lo encontró sentado junto al fuego en su cabaña, aparentemente tranquilo, pero Santiago notó en él una mezcla de ansiedad y determinación. Kamal se sentó frente a él, sin quitarle los ojos de encima, y después de un momento de silencio, finalmente habló. «Santiago, he tomado una decisión», dijo Kamal, con una voz firme que sorprendió a Santiago. «Quiero dejar la isla. Quiero ver el mundo que tú conoces. Sé que no puedo quedarme aquí por siempre, ignorando lo que hay más allá». Las palabras de Kamal resonaron en Santiago con fuerza, y supo que había llegado el momento de confrontar la realidad de las decisiones que ambos habían tomado. Santiago había intentado ser un puente para Kamal, alguien que le enseñara sobre el mundo exterior sin romper el equilibrio de su vida en la isla, pero ahora parecía que Kamal estaba decidido a ir más allá. «Kamal, sé lo que sientes. Entiendo ese deseo de explorar, de ver más allá del horizonte», respondió Santiago, con tono serio. «Pero el mundo fuera de esta isla no es tan sencillo. Es mucho más grande y complejo, y muchas veces, cruel. No quiero que te enfrentes a ese mundo sin estar preparado». Kamal frunció el ceño, desafiante, como si no quisiera aceptar las advertencias de Santiago. «Entonces enséñame, Santiago. Muéstrame lo que necesito saber para enfrentar ese mundo. No quiero vivir aquí sin saber qué hay más allá. No quiero vivir con él, que hubiera sido sí». Santiago sintió una mezcla de orgullo y preocupación al ver la determinación en los ojos de Kamal. Sabía que, como cualquier joven con sueños, Kamal tenía derecho a explorar su propio camino, pero también temía que esa decisión lo llevara a un lugar de no retorno. Sin embargo, sabía que nada de lo que dijera detendría a Kamal. El joven ya había decidido, y Santiago entendía bien ese tipo de anhelo. «Te ayudaré, Kamal», dijo finalmente Santiago, con una resignación tranquila. «Pero debes prometerme que siempre recordarás quién eres y de dónde vienes. El mundo tiene una manera de hacer que olvidemos nuestras raíces, y yo no quiero que eso te pase». Kamal asintió, agradecido y conmovido, y una sonrisa apareció en su rostro. «Gracias, Santiago. No olvidaré nada de lo que me has enseñado ni de lo que somos aquí». La preparación. Durante los días siguientes, Santiago y Kamal pasaron horas conversando y entrenando. Santiago le habló de las costumbres, los desafíos y las dificultades del mundo exterior.
Le enseñó algunas habilidades de supervivencia básicas que podrían serle útiles si alguna vez decidía aventurarse solo. Kamal absorbía cada palabra con entusiasmo, como si cada lección lo acercara más a su sueño. Sin embargo, Santiago también se aseguró de hablarle de las partes menos agradables del mundo que tanto anhelaba conocer. Le contó sobre la soledad, la competencia y la presión que muchas personas enfrentaban en las grandes ciudades, tratando de hacerle entender que el mundo exterior no era una aventura sencilla ni gloriosa. Kamal escuchaba atentamente, pero su entusiasmo no disminuía, al contrario, parecía que cada advertencia lo hacía sentir más preparado y listo para enfrentarse a lo desconocido. Las sospechas de la aldea. No pasó mucho tiempo antes de que los ancianos de la aldea notaran los cambios en Kamal. La conexión entre Santiago y Kamal se había vuelto evidente, y algunos comenzaron a sospechar que Santiago estaba fomentando ideas de rebelión y deseos de huida en los jóvenes de la comunidad. Los ancianos, preocupados por el impacto de Santiago en la isla, llamaron a Amaru para discutir la situación. Amaru convocó a Santiago para hablar en privado. El líder lo miró con una mezcla de severidad y compasión, y Santiago supo que esa conversación sería crucial. Santiago, he escuchado que Kamal tiene deseos de abandonar la isla, comenzó Amaru, con voz calmada pero firme. Me preocupa que, en tu intento de guiarlo, lo estés alejando de la paz que hemos construido aquí. Santiago asintió, consciente de que sus acciones tenían consecuencias y de que Amaru tenía derecho a cuestionarlo. No es mi intención crear conflicto, Amaru. Solo quiero ayudar a Kamal a comprender el mundo de una manera equilibrada. No puedo detener sus deseos, pero puedo prepararlo para que, si alguna vez decide partir, lo haga con conocimiento y sabiduría. Amaru lo observó en silencio, considerando sus palabras. Después de un momento, habló nuevamente. Entiendo tus intenciones, Santiago. Pero debes recordar que la isla no es solo un lugar, es una manera de vivir, una elección de paz y simplicidad. Si Kamal se va, otros podrían querer seguirlo. Y entonces, ¿qué quedará de nuestra comunidad? Santiago sintió el peso de las palabras de Amaru y comprendió el dilema en el que se encontraba. La influencia de su presencia en la isla iba más allá de Kamal, podría cambiar toda la estructura de la comunidad y sus creencias. Sin embargo, sabía que no podía ignorar los deseos de Kamal ni obligarlo a quedarse. El enfrentamiento final. Esa noche, mientras la tormenta continuaba golpeando la isla con fuerza, Santiago y Kamal se reunieron en la playa para tomar una decisión final. Kamal estaba decidido a construir una balsa y enfrentar el mar, aun sabiendo los riesgos que esto implicaba. Santiago sentía un nudo en el pecho, sabiendo que podría ser la última vez que vería a Kamal si éste decidía aventurarse en el océano. Kamal, quiero que entiendas algo, dijo Santiago, mirándolo con intensidad. Este es un viaje que podría costarte la vida. Si decides partir, no habrá vuelta atrás. Te enfrentarás a un mundo lleno de desafíos que nunca podrías imaginar. Kamal lo miró, sin dejarse intimidar, con la misma determinación que había mostrado desde el principio. Lo sé, Santiago. Pero prefiero vivir y enfrentar esos desafíos a quedarme aquí sin saber qué hay más allá. Mi corazón ya no pertenece solo a la isla. Tengo que ver el mundo. Santiago asintió, entendiendo que Kamal ya había hecho su elección. Entonces, sin decir nada más, le ayudó a preparar la balsa, asegurándose de que todo estuviera en orden para su viaje. El sacrificio de Santiago. Justo antes de que Kamal se dispusiera a partir, la tormenta alcanzó su punto máximo. Las olas eran cada vez más fuertes, y el viento azotaba con furia la playa. Santiago observó el mar embravecido y supo que no podía permitir que Kamal se lanzara al océano en esas condiciones. Sin pensarlo, decidió que él sería quien enfrentara la tormenta. No puedes irte ahora, Kamal, dijo Santiago con determinación. Esta tormenta es demasiado peligrosa. Déjame ir en tu lugar. Kamal, sorprendido y confundido, intentó protestar, pero Santiago fue firme. Tu vida es demasiado valiosa para arriesgarla de esta forma. Si alguien debe enfrentar este mar en este momento, seré yo.
Si logro llegar a la costa, prometo buscar una forma de regresar y contarte todo lo que vea. Así, tú podrás tomar tu decisión con el conocimiento necesario. Kamal intentó detenerlo, pero al final comprendió que Santiago estaba decidido. Lo miró con lágrimas en los La tormenta había alcanzado su punto más violento, y Santiago, empapado y luchando contra el viento, se aferraba a la pequeña balsa que había construido junto a Kamal. A pesar de la furia del mar y de sus dudas, Santiago sentía que esta era la única manera de proteger el futuro de Kamal y de la comunidad. Había tomado la decisión de enfrentar el océano en su lugar, para ganar tiempo y permitir que Kamal reflexionara sobre sus decisiones sin los peligros inmediatos de una tormenta. La lucha contra el mar. El oleaje era implacable. La balsa se tambaleaba, azotada por las olas y el viento, mientras Santiago hacía todo lo posible para mantener el equilibrio. A medida que se adentraba más en el mar, sus pensamientos oscilaban entre la esperanza y el miedo. Sabía que había una posibilidad de no sobrevivir aquella noche, pero la tranquilidad de saber que había tomado esta decisión para proteger a Kamal y a la isla le daba fuerza. A pesar de sus esfuerzos, las olas lo arrastraban hacia las profundidades. Santiago recordó los momentos más importantes de su vida en la isla, las enseñanzas de Amaru, las risas compartidas con los niños, la mirada sabia de Itzel y la pasión de Kamal. Esos recuerdos le infundieron una energía renovada. Sin embargo, cuando una ola inmensa lo golpeó, sintió como el mundo se oscurecía, y su conciencia comenzó a desvanecerse. El despertar en la orilla. Cuando abrió los ojos, Santiago no estaba en el océano ni en una balsa tambaleante. La luz del sol le bañaba el rostro, y el sonido familiar de las olas rompiendo en la orilla lo rodeaba. Se encontraba en la playa de la isla, con arena bajo sus manos y la suave brisa del amanecer en su piel. Lo habían encontrado. Al levantar la vista, vio las siluetas de Kamal e Itzel corriendo hacia él, con expresiones de alivio y alegría. «Santiago», exclamó Kamal, arrodillándose a su lado. «Pensamos que habías desaparecido en el mar». Santiago, aún aturdido pero aliviado de estar en tierra firme, sonrió con gratitud y extendió su mano hacia Kamal. «Estoy aquí gracias a ustedes», dijo, esforzándose por incorporarse mientras Itzel lo ayudaba. Parece que la isla no estaba lista para dejarme ir. Itzel, con los ojos llenos de lágrimas, lo abrazó sin decir nada. Santiago sintió en ese abrazo toda la gratitud y el amor de la comunidad, y comprendió que su lugar, por ahora, seguía siendo la isla. Un cambio en Kamal. La experiencia de haber estado a punto de perder a Santiago había afectado profundamente a Kamal. Durante los días siguientes, Kamal se mostró más reflexivo y reservado. Ya no hablaba con el mismo entusiasmo sobre irse de la isla, y parecía haber encontrado una paz interior que antes no tenía. Santiago notó este cambio y decidió darle el espacio que necesitaba para procesar lo ocurrido. Un día, mientras ambos estaban sentados en la playa en silencio, Kamal finalmente habló. «Santiago, creo que ahora entiendo lo que querías decirme sobre el mundo exterior y sus peligros. La idea de perderte me hizo darme cuenta de que no estaba listo para enfrentar ese mundo. Quiero conocerlo algún día, pero ahora sé que debo prepararme mejor, aquí, en la isla». Santiago lo miró con respeto y orgullo. Sabía que Kamal había dado un paso importante en su madurez, y que su tiempo en la isla aún no había terminado. Ahora, ambos compartían una conexión más profunda, y Santiago sintió que su presencia había ayudado a Kamal a encontrar su propio camino sin necesidad de apresurarse hacia lo desconocido. Una ceremonia de agradecimiento. Amaru, al ver el regreso de Santiago y el cambio en Kamal, decidió organizar una ceremonia especial de agradecimiento. Todos los miembros de la comunidad se reunieron al atardecer en la plaza central, decorada con flores y antorchas encendidas. Los ancianos entonaban cánticos, y las familias compartían comida y risas. La ceremonia era un recordatorio de la paz y la armonía que todos valoraban en la isla. Amaru se acercó a Santiago durante la ceremonia y le puso una mano en el hombro.
La isla te ha puesto en nuestro camino por una razón, dijo Amaru, con una sonrisa serena. Tu presencia nos ha recordado la importancia de apreciar lo que tenemos y de cuidar de nuestro hogar y nuestras tradiciones. Santiago asintió, emocionado. Sentía que había encontrado un propósito y una familia en la isla, y que su historia con ellos aún no había terminado. Una promesa entre amigos. Esa noche, mientras la celebración continuaba, Kamal y Santiago se apartaron un momento para hablar en privado. Kamal, con una expresión solemne, extendió su mano hacia Santiago. Gracias por todo, Santiago. Por enseñarme, por arriesgarte por mí y por la comunidad. Eres un hermano para mí, y siempre lo serás. Santiago, conmovido, estrechó la mano de Kamal y luego lo abrazó. Siempre estaré aquí para ti, Kamal. Y sé que cuando llegue el momento, estarás listo para enfrentar el mundo exterior con la fuerza y el honor que llevas en tu corazón. Ambos hicieron una promesa de amistad y apoyo mutuo, y al mirarse, supieron que su vínculo era inquebrantable. El amanecer de un nuevo capítulo. Al amanecer, mientras la comunidad dormía después de la celebración, Santiago se sentó solo en la playa, observando el sol salir sobre el horizonte. Sentía que su vida en la isla era un regalo, un nuevo comienzo que lo llenaba de paz y propósito. La tormenta había pasado, tanto en el mar como en sus corazones, y ahora él y la comunidad podían mirar hacia el futuro con una renovada esperanza. En su interior, Santiago sabía que algún día, tal vez, la llamada del mar volvería a despertarse en él o en Kamal. Pero por ahora, ambos estaban donde debían estar, compartiendo sus vidas con la gente de la isla y valorando cada momento juntos. Y así, con la brisa del océano acariciando su rostro, Santiago sonrió, sabiendo que había encontrado un hogar y una familia en el lugar menos esperado.